Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy viene el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, a platicar de cómo va la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Luego con Denise Dresser, Francisco Guerrero y Gerardo Esquivel vamos a debatir la muy polémica resolución del Tribunal Electoral de la Federación de incluir en la boleta presidencial a Jaime Rodríguez, mejor conocido como el Bronco. Y para terminar voy a charlar con el gran escritor Jorge Volpi acerca de su más reciente libro, una novela criminal que ganó el premio Alfaguara y que versa sobre el polémico caso de Florence Cassés. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Nada. Muy buenas noches. Hoy vamos a comenzar analizando el estado en que se encuentra la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Nuestro invitado es el jefe de la misión negociadora por parte de México, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Ildefonso, gracias por venir de nuevo. Qué gusto tenerte por acá. Cumpliendo el compromiso, Leo, sí, de hombre. Seguir informando y así con todo gusto así lo hacemos. Bueno, el lunes estuviste con Loret, ahí te vi, estuvimos juntos, y dijiste, hay un 80% de probabilidad de que haya un primer acuerdo en principio para principios de mayo. Sí, efectivamente, esa fue la cita a una pregunta expresa de Loret. Te diría que dicen que hasta la más avesada cazador se le va la liebre, ¿no? Sí. Realmente, si pudiera yo frasear correctamente en la posición donde estamos, es que dada una ventana de oportunidad, de acuerdo a tiempos legislativos que se le presentan a la administración en Washington, y de acuerdo también a nuestros propios momentos internos, se abre una posibilidad para que en estas próximas semanas, hasta la primera semana de mayo, pongamos el mejor de nuestros esfuerzos para encontrar una solución. La pregunta que yo siempre tengo es, ¿estamos listos desde el punto de vista de avance técnico? Y lo que tenemos es, sin duda, un 80% del avance del contenido del acuerdo, porque acuérdate que esto tiene que ver mucho con el detalle fino del lenguaje, con los arreglos, las pistas posibles. Y en ese sentido yo te diría, nos falta un tramo de un 20% del trabajo por recorrer. Correcto. Y existe una buena probabilidad de que en los temas complejos que los iniciamos discutiendo ya hace un par de semanas, encontremos las pistas que nos podrían servir a todos. Te enteraste que hubo un cambio interesante de la posición norteamericana, donde ya desistieron de hablar de contenido estadounidense. Correcto. Claro que la propuesta alternativa tampoco podríamos considerar que en este momento sería completamente aceptable, pero al menos ya se habla de un porcentaje del automóvil hecho en una zona de salarios promedio de $15. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al menos... $15 la hora. La hora, sí. Que al menos tendrías, por ejemplo, si el porcentaje va a ser 35% o un tercio, que un tercio del automóvil sea hecho, pues en este momento, dado los salarios en Estados Unidos o en Canadá. Y si algún día llega en México a $15 la hora... Y es aspiracional, es el buen punto. Pero lo más interesante es cómo defines digamos, el proceso de incentivos. Y otra cosa bien importante... Una de las cosas que ha hecho vulnerable el tratado es que todo este segmento laboral estadounidense que influye en una parte del Partido Demócrata, durante 20 años ha sido reiterativo decir, nuestros empleos se van porque México es un país de bajos salarios. Correcto. Supón tú que el día de mañana no esté el presidente Trump y que todavía estemos en esto. La vulnerabilidad no se elimina porque sigue existiendo un segmento que critica esa posición. Entonces, cuando tú introduces un elemento aspiracional de salarios y lo complementas con políticas públicas adecuadas, pues tratas de blindarlo de forma importante para el futuro. Ahora, esa era una de las cosas donde había, digamos, un atorón, ¿no? El tema de las reglas de origen. Sigue habiendo. Sector automotriz. Lo que cambia es una narrativa más aceptable. Sí. Bueno, van cediendo las partes, digamos, ¿no? Y llegando a un acuerdo. Exactamente. Siempre lo hemos dicho en esta mesa, ¿no? O sea, se trata de negociar. Así es, ¿no? así es. Ahora, otra de las cosas donde estaban atorados es en la famosa cláusula sunset. Y ahí, este tema de cada 5 años se puede terminar el tratado. En fin, ¿cómo van en eso?
Te tengo que confesar que ahí es donde está definitivamente una diferencia abismal. Ese es No ha cambiado nadie sus posiciones. Sí. México y Canadá pusimos una propuesta en la mesa Sí. que reconoce que durante 20 años este tratado lo descuidaron, sobre todo se descuidó en Estados Unidos, Sí. al no irlo acompañando de un tema de evaluación y de explicación de sus bondades. Y entonces lo que decimos ahora es, hagamos una evaluación y a los 5 años hacer esa evaluación, los líderes podrían optar por permanecer si es positiva para su país y si no disparar la cláusula de retiro, la que existe por la cual estamos ahorita aquí. Bueno, es que de hecho la 2205 de ahorita permite salirse del acuerdo en cualquier momento. Entonces la pregunta es ¿por qué a los 5 años? Es un tema ahí me parece un poco de incentivos, ¿no? De decir, es que se va a evaluar en 5 años. Bueno, lo pueden evaluar mañana, ¿no? Y decidir salirse. Claro, ¿O no? claro. Nuestro argumento es Sí. que al mantener la cláusula, que es la que nos tiene a hoy Sí. en esta situación Claro. de negociación, pues prácticamente no pierdes tu derecho de salida. Hemos intentado entender la posición, porque se insiste de la posición norteamericano, de la posición estadounidense, que este tratado tiene que acabar a los 5 años a menos que los líderes decidan continuar. O sea, que es diferente a nuestra propuesta. Y la única manera como yo lo interpreto es que creo que hay una creencia profunda, tanto del negociador comercial como del presidente de los Estados Unidos, que durante muchos años, como que los presidentes, sabiendo que ya era un tema polémico en un segmento de la población, Sí. surfearon por encima para no tener que enfrentar. Recordarás que Obama en su campaña dijo, Sí, voy a claro, renegociar. claro, me Y acuerdo fue tan perfecto. inteligente que en lugar Sí. de renegociar, lo que hizo fue crear la negociación del TPP. Sí. Y TPP tiene en su estómago Sí, la modernización, la modernización del NAFTA. Sí. Entonces, como que dice, ha sido un tabú la reapertura del acuerdo. Y quiero que para el futuro los presidentes no estén en ese dilema. Sí. Que al revés, aquel que quiera continuarlo, que tome el compromiso político de continuarlo. O sea, Bueno, esa- y ahí creo que, digo, no sé si me puedes contestar todo esto, pero creo que tiene jiribilla esto en el sentido de que él mismo puede ser un presidente en el futuro. Es decir, para la reelección, Pero- él puede decir, oye, pues yo voy a revisar en 5 años el NAFTA, ¿no? Pero yo creo que va más allá de ¿Sí? su gestión. ¿Eh? Yo creo que quiere dejar el cartucho cargado Sí. para que sea un cartucho utilizable por cualquier presidente en el futuro. Ok. Que no sea la comodidad de un presidente de simplemente al Sí. no hacer nada, el tratado continúa. Y Canadá y México entonces no. No, pero además porque va en contra Sí. de lo que significa hacer un acuerdo. Claro. Lo que significa hacer un acuerdo es darle certidumbre de las De reglas a largo los plazo, inversionistas. Y de largo plazo. Así es. ¿No? En 5 ¿Quién años va a invertir? en el ciclo de negocios no es nada. ¿Quién va a ¿no? invertir Claro. para una visión a 5 años? Así es. Ahora, entonces, están atorados en la cláusula sunset. Déjame, te pregunto también otro donde había disputa, era en el de las hortalizas, el tema de productos agropecuarios. Le llaman en inglés seasonality, Sí. del uso Estacional, deliberado ¿no? de una manera en cortos periodos de análisis Sí. para poder frenar con medidas antidumping o contra subsidios nuestras exportaciones de productos frescos. Sí. Ahí México ha sido contundente. Sí. Es totalmente inaceptable. Y ahí no hay medias tasas. No puedes decir, bueno, una media cláusula, una cláusula 3/4. No. O está o no está. Y la cláusula es contraria a las reglas de la OMC. No existe ninguna medición en los... Entonces ya no la puedes aceptar, de entrada. De principio no la puedes aceptar, Exacto. pero además, aunque trates de cambiarla para que se ajuste a los requerimientos del comercio internacional, sería inaceptable porque uno de los sectores con mayor fortaleza es el sector agropecuario. Desde tanto luego. de allá para acá Claro, como de aquí claro. para allá. Entonces, ahí sí también hemos sido muy, muy claros. Y un poco las ¿Y cosas... van cediendo, tú sientes? Mira, lo que yo te puedo comentar Sí. en un proceso que está de por medio y que tenemos que ser muy cuidadosos y Yo sé, responsables yo de sé. cómo los manejamos, es que en nuestras conversaciones empiezas a vislumbrar en dónde pueden ir llegando los acuerdos. Ok. A ver, tú retiras esto, yo puedo moderar esto, tú haces... Entonces empiezas ya a hacer elementos que te ayudan a componer una solución. Sí. Pero como tú sabes que es una mantra en toda negociación, nada se acuerda hasta que todo Desde se luego. acuerda. Ahora, dime una cosa. Quiero, antes de entrar al tema de los tiempos, también platicar de otra cláusula donde estaban atorados o que se atoraba o había diferencias. El tema de la disputa, de las diferencias. Todo el sistema de solución de controversias. Correcto. Pero acuérdate que tenemos tres capítulos, Tres capítulos. de 3 temas diferentes.
Inversionista Estado, el capítulo 11. Sí. El capítulo de diferencias en remedios comerciales, Sí. que es el 19. El 19. Y el de Estado-Estado, que es el 20. ¿El 19 era el más contencioso? ¿Tengo esa idea o no? Los tres son muy relevantes porque en un esquema de compromiso de un acuerdo internacional comercial, los mecanismos de solución son los que te dan los lineamientos para resolver diferencias en congruencia a los tres países, independientemente de la fortaleza de tus sistemas legales. Empezaría yo platicándote la circunstancia del 11. Y el 11 ha sido muy público, Sí. porque mi colega estadounidense ha ido al Congreso norteamericano a decir que él no está dispuesto a tener un capítulo 11 en NAFTA porque es una manera indirecta de subsidiar a que las empresas se vayan de Estados Unidos a otros países, dándoles de algún tipo de protección legal a sus inversiones. La verdad es que es un entendimiento muy raro de lo que es el capítulo 11, porque lo que te garantiza el capítulo 11 es que tú como inversionista tienes derecho a que te traten sin discriminación con respecto a inversionistas nacionales y que cumplan una serie de principios de no expropiación, de equidad, etcétera, etcétera. Que para ellos es importantísimo. Es fundamental. ¿No? Entonces, yo te comenté en algún momento que yo tengo que seleccionar claramente en dónde voy a poner el énfasis en esta negociación. Y a mí me parece, tengo mis grandes dudas que legisladores republicanos, y lo han dicho en sus audiencias públicas, que ellos, hubo una carta firmada por más de 103 legisladores donde dicen no se atrevan a traernos un acuerdo que no traiga capítulo 11. Sí. Ahora, o sea, eso no transita en su propio Congreso. Sí, eso es lo que estás diciendo. ¿por qué yo voy a gastar energía de negociación y fichas de negociación toda la razón, cuando hay un elemento? Y entonces hubo una propuesta en algún momento al inicio de la negociación donde dice, bueno, vamos a poner una cláusula para optar estar o no estar, y Estados Unidos va a optar no estar. Pero si México quiere, pues que se comprometa a las condiciones del 11. Lamentablemente, nuestra ley de tratados internacionales obliga a que cualquier acuerdo de inversión que yo esté negociando tiene que tener reciprocidad. Pues sí. O sea, yo no puedo darle protección a los estadounidenses, a los inversionistas, sin que Estados Unidos proteja a Bimbo, que opera allá, a Cemex, a la empresa de los Madero Bracho de frenos que está en Detroit. Entonces, yo tengo que tener correspondencia en ese trato. Entonces, ¿siguen atorados en eso? De alguna manera, fíjate que el atoro no es en la negociación, porque lo que yo hice es, está bien, no tengamos capítulo 11. Sí. Porque o sea, de alguna manera lo que yo estoy diciendo, bueno, juégatela. Vamos a ver cómo nos va. Sí. Entonces ya no es un problema en la negociación, porque cada vez que sale el tema, está bien, no pongamos capítulo 11. Pero eso no transista, como tú dices, en el Congreso de Estados Unidos. Eso ya será tema de ellos. Y obviamente ya verás cómo está AT&T, cómo está... claro. Ellos quieren eso. Exxon, cómo están todas las empresas, las ferrocarrileras que están invirtiendo en México. Claro. Y luego, por ahí de repente salen ideas en las mesas que dicen, bueno, ¿y qué les parece si nada más metemos algunos de los elementos que incluye tradicionalmente, por ejemplo, la cláusula de expropiación? Lo que pasa es que si yo empiezo así meter algunas cositas, entonces quito la presión. Haz de cuenta, algo que proteja las concesiones y algo que proteja a este otro tipo de empresas. Entonces, realmente... Se abre ahí una puerta, es una pendiente resbaladiza. Exactamente. ¿No? Entonces, sí, así es. Prefiero yo tener la claridad de decir, bueno, pues, si no quieren capítulo 11, y Canadá y México tendrán dentro del CPTPP que está ahora en el Senado de la República, un artículo de protección de un capítulo de protección de inversión que regulará la relación México-Canadá. Bueno, pues me parece muy buena estrategia negociadora. Ahora, déjame pasar ahora al tema. Creo que en lo de las cláusulas donde hay puntos de desacuerdo son más o menos esas, ¿no? ¿O incluirías alguna otra? Mira, básicamente yo traería aquí mi telaraña de complejidad que elaboró ahí mi equipo. Sí. Yo te diría que también tenemos toda una discusión que no estaba hasta la última vez que yo vine contigo en todo lo que es la fortaleza del capítulo laboral. Recordarás tú que hicimos un gran esfuerzo para poder avanzar en que hoy las violaciones laborales, como ocurrió en TPP, sí sean sujetas a castigo, todo aquello que está relacionado con el comercio y la inversión. Sí. Incluso cambiaron la ley en México para los tribunales. No, pero la ley cambia por un análisis interno. O sea, no hay una relación entre la negociación del TPP y los cambios a la Constitución. Básicamente lo que TPP hace, a diferencia de NAFTA, es decir, ahora el capítulo laboral no es paralelo, es parte del acuerdo y está sujeto a que infracciones que afecten el comercio y la inversión formen parte de disputas, o sea, de reclamaciones. ¿De controversias? De controversias. Sí. Entonces, en ese sentido, lo que pasa es que hoy yo creo que el equipo negociador norteamericano
está haciendo sus cuentas, porque en algunas de esas posiciones, como el capítulo 11, pueden perder algunos republicanos. Y quieren subir demócratas. Exacto. Ah, Y entonces ya empieza a tener algunas exigencias tradicionales en materia de los sindicatos asociados con el Partido Demócrata. Y mira, no es algo... lo que pasa es que hubo un caso muy sonado del acuerdo CAFTA, que es el de que asocia a Estados Unidos con Centroamérica, donde llevaron a Guatemala un caso de violación sistémica en derechos laborales. Y el panel resolvió a favor de Guatemala porque demostró que, independientemente de que si había o no violaciones laborales, estas no afectaban el comercio y la inversión. Entonces no podía ligarse el mecanismo de castigo comercial. Y eso les cayó como patada de mula a Estados Unidos. Exactamente. Entonces ahora la discusión está en que llevábamos un buen capítulo muy fuerte como TPP, pero ahora lo que están haciendo básicamente es decir, no, pero necesitamos meterle un elemento que diga que no nos pase de Guatemala case, ¿no? Sí. Ahora, yo estoy diciendo, mientras sea riguroso y que afecte el comercio y la inversión, de acuerdo. Pero no quieras que si el sindicato de recolectores de basura de los municipios del Estado de México tuvieron una violación porque tuvieron ahí incumplimiento en algunas cuestiones laborales, bueno... Me puedas demandar. Pues, ¿qué tiene que ver el tema? O sea, sí, las leyes mexicanas tienen que aplicarse, pero no puedo que esas leyes tengan una presión extraterritorialidad que no sean enmarcadas en el nuevo marco de justicia laboral. Ahora, mexicano. todo esto que me estás contando me lleva a pensar que lo que quiere la administración del presidente Trump es pasarlo con este Congreso. O sea, ya están pensando ellos en este Congreso, ¿no? El próximo, pues, quién sabe cómo vaya a quedar, ¿no? Tienes toda la razón, Leo, y creo que ha seguido demasiadas procesiones de comerciales y de votos en el Congreso norteamericano. Generalmente, eso que le llaman ellos el vote counting, que es cualquier estrategia que piensan presentar, hacen escenarios de con quién van a contar y con quién no van a contar. Sí, llenan los pizarrones, ¿no? Exactamente. De quién está a favor y en contra. Entonces, el equilibrio que logras en una negociación está diseñada para el tipo de Congreso que quieres que lo apruebe. Entonces, si este Congreso se va a renovar el próximo año, hay una fecha límite para que pueda considerarlo, debido a que ellos mismos tienen un procedimiento. Hay muchos procedimientos, digamos, legislativos antes de... Pero están enmarcados en la famosa ley del Trade Promotion Authority, de la Autoridad de Promoción Comercial. De la Fast Track famosa. Que es a través de la cual el Congreso le dice, ok, te concedo los derechos de negociación comercial, pero yo te digo cómo los tienes que cumplir. Correcto. Y entonces les impone tiempos. Entonces, por ejemplo, el primer tiempo. Una vez que tú digas que tienes un acuerdo en principio, no puedes firmarlo antes de 90 días. Y a los 30 días me tienes que publicar en blanco y negro qué fue lo que acordaste. Y entonces ya ahí tienes casi 3 meses que tienes que comerte del tiempo. Luego hay una comisión que lo tiene que revisar, ¿no? El impacto económico. No. Hay un estudio que exigen del International Trade Commission, pero no es una comisión del Congreso. No, es una comisión generada en el Ejecutivo. Así es. Y tienen hasta 105 días para generarlo. Entonces, si sumas los 90 más los 105, ya te fuiste a 6 meses y medio. Entonces, si trabajas hacia atrás, ¿qué quiere decir esto? Que si haces un acuerdo en principio el día 1 de mayo, quiere decir que no podrías estar procesando el Implementing Bill o la legislación de implementación, sino hasta prácticamente el 15 de noviembre. Que es exactamente el periodo visual político donde el famoso lame duck, que es el Congreso después de la elección, regresa, pero solo regresa para terminar sus últimos actos legislativos. Sí, porque los estadounidenses van a votar el primer martes de noviembre a su nuevo Congreso, pero entra en funciones hasta el 19 de enero. Así es. Entonces, ese Congreso que todavía está en funciones es lo que llaman el lame duck. O sea, y es muy claro. El pato lisiado. El pato lisiado, el pato cojo. Y ese es lo que quieren, ¿no? O sea, pasarlo sobre ese Congreso. Sí, ¿no? porque existe una posibilidad de que, dado la circunstancia política, el siguiente Congreso sea controlado por los demócratas. Ahora, y ahí te pregunto, también entran nuestros tiempos. Sin duda. Nosotros también, el próximo Senado se vota el 1 de julio, pero entra en posición el 1 de septiembre. Pero también este Senado, el nuestro, si hay un acuerdo en principio, podría votarlo este Senado, donde tú también has de tener tu conteo de los votos en el Senado y has de saber, mira, te estás riendo, ¿no? Pues claro, o sea, porque tú no sabes cómo va a quedar el próximo Senado, Ildefonso. Sí, no, totalmente de acuerdo. Entonces, a ti te conviene pasarlo en este Senado, ¿estamos de acuerdo? Hay muchas precondiciones en el momento. Sí. Va a depender mucho cómo se desarrolla el clima político en Washington.
Porque si no, si se crece la incertidumbre en Washington, no necesariamente tenemos que esperar que nuestro Senado adelante vísperas. Esa es una cosa que la tienes que ir midiendo de acuerdo al desarrollo de circunstancias. Estoy parcialmente de acuerdo contigo, que bajo cierto escenario sería deseable. Y una de las cosas que yo siempre creo que en este debate de que algunos candidatos nos dicen, no, ya dejen de negociar, dejen que nosotros lleguemos. No, bueno. Yo creo que en el fondo, ningún candidato que aspira a ser presidente electo de este país quiero que lo reciban con una pistola cargada en la cabeza. Pues sí. ¿No? O sea, es preferible que tratamos de, en el periodo de tiempo, lograr un buen acuerdo que podamos defender y que de alguna manera logre el objetivo. Y eso, pues cualquiera que aspire a ser presidente electo de este país, pues le quita, la verdad, un peso de encima, ¿no? Bueno, ya nos tenemos que ir, Ildefonso, nada más preguntarte, parece que el Senado mexicano se iba a pasar el TPP sin Estados Unidos, ¿no? Mira, hoy hubo un foro... Creo que ya están en ese proceso, ¿no? O sea, ya está en el Senado de la República, hubo un foro el día de hoy. Recordarás que desde antes había habido una gran foro, cuando estábamos los 12, cuando todavía no salía Estados Unidos. Acuérdate que el contenido del acuerdo es exactamente el mismo que el que se había intentado procesar. No solo sin Estados Unidos, le congelamos prebendas a Estados Unidos. Hay 22 disposiciones que no se activan, que son del interés de Estados Unidos. Ya eso lo hicimos para que no debilitara mi posición de negociación en la mesa. Y entonces, no están los norteamericanos, todo lo de propiedad intelectual se sale, todo esto se sale. Acordamos 22, de las cuales México propuso 11. Pero además hay un elemento fundamental. Sí, o sea, yo me he reunido con los sectores más sensibles, con el sector textil, con el sector calzado. Bueno, hoy oía el de los calzados de Guanajuato. Sí. El mismo, hace cuenta que estaba oyendo a Donald Trump, te lo digo. O sea, los mismos argumentos. No, es un buen amigo, el presidente de la Cámara del Calzado, y yo no le haría esa comparación. Eres muy político, mi querido Ildefonso. Pero déjame decirte que lo que sí acordé con ellos es que, a diferencia de otros momentos en la Secretaría de Economía, que ya sabes cómo le hacían, ni se te ocurra irme a atravesárteme en el Senado y había... No, le dije, ustedes tienen el derecho, ustedes tienen gente que tienen que representar. Ojalá en este posicionamiento saquemos adelante un acuerdo de compromiso para luchar contra el contrabando y la ilegalidad en textiles, calzado, porque eso es lo que más está afectando la industria. Y la verdad es que hicimos un muy buen acuerdo en el 14 que funcionó en el 15 con un crecimiento importante, y la verdad es que se ha minorado y ha habido una expansión de la ilegalidad en esos sectores. Entonces, yo creo, estamos citados por el Senado de la República, varios representantes del Ejecutivo, para armar con la industria una agenda de compromiso, teniendo como testigos los senadores, para poder respaldar la lucha contra la ilegalidad. Buenísimo. Ildefonso, como siempre, un gusto hablar contigo. Mucha suerte, muchas felicidades. De verdad, siempre se aprecia que este proceso de transparencia en el proceso de negociación. Muchas gracias. Gracias, Leo. Y te estaremos viendo pronto, espero, ya, con el acuerdo en principio, ojalá. Gracias, Ildefonso Guajardo. Hacemos una pausa, regresamos a nuestra mesa de debate.